Buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros también, por supuesto, teniendo una oportunidad más de compartir la iglesia en casa, un episodio más. Y, por supuesto, vamos a agradecer a nuestro Dios por permitirnos estar juntos nuevamente por este medio. Así que espero que estén cómodos, tengan su Biblia en manos, ya preparado, y agradezcamos al Señor por este hermoso día. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por este hermoso día, este hermoso domingo que nos regala, Señor. Gracias, Padre, porque podemos compartir y, por supuesto, Señor, te rogamos que tú nos guíes como siempre para oír tu voz, tu palabra, por medio de tus siervos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dice también otra cosa. Él les dijo, un enemigo. Vean el singular, es un enemigo. No son los enemigos o muchos enemigos. Lo que nos da una pauta. Hay uno que está comandando esta maldad que se está haciendo en el plan de Dios. Hermanos, es importante que podamos compartir los enlaces ahí en Facebook y en WhatsApp. Acordarnos de los hermanos. Si vemos que hay poca gente conectada, podemos compartir, ya que no vamos hoy a buscarle a alguien, por ejemplo, como lo hacíamos en el domingo cuando estábamos a la mañana. Podemos enviarle un mensaje invitándole y enviándole el enlace para que pueda compartir la iglesia en casa. Hermanos, es muy importante. Hay gente de muchos lugares del mundo que nos está mirando, pero lo más importante es, por supuesto, es la palabra de Dios que esté corriendo, que esté expandiéndose y, por supuesto, que estemos aprendiendo y creciendo. En este momento pasamos a una sección nueva. Realmente ya empezamos el domingo pasado con Junior, Curiosidades Bíblicas. Hoy nos va a estar trayendo Raúl un segmento muy importante e interesante. Y luego vamos a las alabanzas. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita aproximadamente en 1000 años, incluyendo el Antiguo y Nuevo Testamento, en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. El Antiguo Testamento, en su mayoría, fue escrito en hebreo, la lengua de los judíos. Algunos textos, ya sean documentos, cartas y gran parte del libro de Daniel, que incluye grandes profecías, fueron escritos en arameo, una lengua muy importante en su momento, proveniente de Asiria. Tanto el hebreo como el arameo son conocidas como lenguas semíticas provenientes de la antigua Mesopotamia. Por su parte, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego llamado koiné. No es el griego clásico, no es el griego de clase alta, tampoco es el griego que encontramos en otros escritos, como los de Platón o Aristóteles, sino más bien es el griego que hablaba la gente común, los pueblos helenizados, es decir, los pueblos conquistados en su momento por el imperio griego. Tanto el arameo como el griego fueron lenguas muy importantes, muy influyentes, utilizadas para el comercio y muy difundidas. Si bien el hebreo tiene como receptores a los judíos, el arameo y el griego nos dan la pauta de una universalidad de la Biblia, o en otras palabras, la Biblia fue escrita para todos. Cristo
Hermanos, también siempre estemos atentos a los grupos de WhatsApp, a los líderes, siguen los clubes bíblicos y por supuesto los martes tenemos reunión central de rebaño. Conéctense, oremos juntos, estudiemos la palabra de Dios y también seguimos con los cultos presenciales los domingos en Victoria, Upané y por supuesto en el CEBI Central de Lambaré. Ahora llega el momento del tema principal de la mañana con nuestro anciano Víctor Ruiz Díaz. Por favor, tomen sus Biblias, guarden silencio y concéntrense porque es un estudio muy importante, una serie que estamos siguiendo y sería bueno repetirla porque realmente es mucha información, pero es muy rico para nuestro crecimiento espiritual y entender la palabra de Dios. Pasamos con el estudio principal con nuestro anciano Víctor Ruiz Díaz. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la doctrina del reino de Dios. Hoy ya nos toca la segunda parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a irnos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer esa parte, la parte de la parábola del trigo y de la cizaña. Dice así la palabra de Dios. Le refirió otra parábola diciendo, comenzamos del versículo 24, para los que siguen en su casa desde sus Biblias. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, acá ya tenemos la lectura completa de la parábola. Ya lo conocemos, lo habremos leído muchas veces, pero quiero llamar la atención sobre 3 frases en este párrafo que es muy interesante. Fíjense en acá, dice, no sembraste buena semilla en tu campo. Nos muestra claramente que el campo donde el padre de familia sembró le pertenece. Vamos a ver que el padre, el que sembró la semilla es Dios, es Jesucristo. Y el campo le pertenece, su campo. Después nos va a mostrar que el campo es el mundo, ¿verdad? Dice también otra cosa, él les dijo, un enemigo, vean el singular, es un enemigo, no son los enemigos o muchos enemigos, lo que nos da una pauta, hay uno que está comandando esta maldad que se está haciendo en el plan de Dios. Y lo último que quería mostrar es, fíjense ustedes, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que vamos a mostrar más adelante qué significa eso, hasta la siega. Por eso es muy importante que atendamos a estas palabras. Acá dice, él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Cuando dice esto, no está hablando solamente de un error que puedan cometer justamente las personas, sino que por la propia naturaleza eso se puede ver. La cizaña, esta es la figura de la cizaña, si ustedes pueden estar observando. Esto es una cizaña en un campo. Es muy parecida al trigo. Solamente puede diferenciarse del trigo cuando ya creció todo, cuando ya está maduro. Y según la Real Academia Española, esta es una planta que crece anualmente, de las familias de las gramíneas, dice. ¿Cuáles son las gramíneas? Les cuento, arroz, centeno, avena, cebada, trigo, esos son las semillas. Y bueno, ella es de la familia, con la diferencia es que esta no hace falta que sea cultivada, sino que crece como si fuera una maleza, es espontáneo su crecimiento, ¿verdad?
Pero cuando uno aplasta estos granos, la harina que da esta semilla es venenosa. Produce náuseas, dolores de cabeza, produce vómitos, diarreas. O sea, es muy peligroso que se mezcle con la harina de trigo. Por eso hay que separarla y solamente se puede quemar. No se usa para otra cosa, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense ustedes que eso es lo que nos está mostrando. Pero cuando dice, no, déjenla crecer, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. ¿Por qué? Porque resulta ser de que las raíces cuando comienzan a crecer se entremezclan, se trenzan entre ellos, y la única forma de quitar sin dañar el trigo es en la siega, o sea, es en la cosecha. Entonces ahí uno puede separar, porque si uno arranca antes, va a sacar el trigo antes de que se madure y va a haber perjuicio. En gran medida eso es lo que nos está mostrando esta parábola, ¿verdad? Nos está mostrando algo que los agricultores conocen bastante bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería la imagen. Acá tenemos, esto no es un trigo y cizaña, pero es para graficar lo que ocurre. Son raíces que están entrenzadas entre ellas y no se pueden quitar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesucristo acá. Bueno, continuemos analizando esta parábola. Jesucristo explica esta parábola desde el versículo 36. Y vamos a leer lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí entonces vamos también a llamar la atención sobre algunos puntos. Por ejemplo, la siega es el fin del siglo. ¿Qué es el fin del siglo? ¿Y qué es la siega? La siega, sabemos, es la cosecha final, ¿verdad? Pero el fin del siglo, ¿dónde queda? Y si ustedes hacen memoria, nosotros la semana pasada habíamos estudiado lo que eran los misterios del reino. Entonces aquí yo les muestro el periodo que abarca, que va, los misterios del reino va desde el rechazo del rey hasta la segunda venida de Cristo a la tierra antes del milenio. Muy bien, entonces, ¿cuál es el fin del siglo? Acá lo tenemos, justamente, en la segunda venida de Cristo, ahí en el Armagedón, en la guerra, después en la batalla del Armagedón. Después de eso, a eso le llama el fin del siglo. Ahí se van a recoger el trigo y la cizaña y se van a separar el uno del otro. El trigo va a ser trasladado al lago de fuego y el trigo va al cielo y la cizaña va a ser trasladada al lago de fuego. Entonces ahí nos ubicamos bien cuándo esto se va a dar. Así que durante esta siembra de cizaña se va a dar en todo el periodo de los misterios del reino. O sea, todo este periodo se va inclusive a dar en la tribulación. Porque acá en el fin del siglo recién se va a estar eliminando este tema. Continuemos entonces nosotros con nuestra cosa. Fíjense ustedes, acá dice que los que van a ser trasladados o van a ser sacados son los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esta realmente es la cizaña. Estas son las personas que se está refiriendo a esta parábola, ¿verdad? Las cizañas son este tipo de personas. No favorecen
el crecimiento espiritual de los creyentes. Son las personas que ponen tropiezos, sino son los que dan mal ejemplo, viven sin temor a Dios, impidiendo que otros sean fieles a Cristo. No ayudan a la fidelidad, no colaboran con la fidelidad a Cristo, sino más bien le ponen tropiezos. Y tenemos un ejemplo interesante en Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11, que voy a estar leyendo con ustedes en este momento. Dice así, un ejemplo de cizaña. Hechos 13:6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de engaño, de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. No verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Acá tenemos un caso, una persona que se opone a la predicación del Evangelio o que otros sigan a Cristo. De esta clase de personas tenemos muchos en la iglesia, tenemos muchos afuera inclusive, pero Dios, vamos a decir, acá Jesucristo nos avisa que van a haber personas que van a impedir realmente que el crecimiento espiritual se desarrolle. Son tropiezos para nuestro crecimiento espiritual. Pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a comparar, si ustedes se acuerdan, porque todas las parábolas tienen relación la una con la otra y son un compendio. Nos está mostrando lo que va a ocurrir en todo este periodo. En la primera parábola, en la parábola del trigo, del sembrador, vimos que había 4 terrenos donde se sembraba la semilla. Y dijimos que la semilla era la palabra de Dios, vamos a verlo ahora. Eran 4 terrenos: el camino, pedregales, entre espinos y la buena tierra. Que luego también nos decía Jesucristo explicando la parábola que estos terrenos son corazones. El camino era un corazón de piedra duro, era totalmente duro, donde la semilla práctica no penetraba, sino que quedaba en la superficie. El otro camino era el camino de pedregales, donde tenía raíz pequeña, pero vamos a decir, cuando venía la aflicción ellos se apartaban. Este era el corazón de pedregales. Y tenemos un corazón de entre espinos, ¿verdad? Que era un corazón dividido, si ustedes se acuerdan. Y por supuesto había un corazón que tenía buena tierra, donde la palabra de Dios germinó. Esto habíamos visto la semana pasada y vimos que el que sembraba la semilla era Jesucristo, el Hijo del Hombre, y la semilla era la palabra de Dios. Ustedes tienen que acordarse de eso, vimos nosotros, ¿verdad? Estos son detalles importantes porque ahora varían las cosas. Nosotros habíamos visto que estos 3 corazones que estaban acá, estos 3 terrenos o tipos de corazones no son salvos, están perdidos. Ellos, si bien tuvieron contacto con la palabra de Dios, eso no germinó, no nacieron de nuevo. Sin embargo, solamente nació de nuevo el que es el de corazón de buena tierra, que es lo que son salvos, ¿verdad? Pues bien, estos 3 se pierden. Esto es la parábola del sembrador. Ahora vamos a pasar a la parábola del trigo y la cizaña. Aquí, fíjense ustedes, y voy a retroceder un poquito para que podamos notar, ¿verdad? Tenemos 4, una siembra del 100% y una, por decir así, un éxito del 25%, como dijimos hace rato. Sobre este 25%, otra vez viene el enemigo, que es Satanás, ¿verdad? A sembrar, ¿verdad? A sembrar. El enemigo acá. Y él siembra cizaña en este
terreno otra vez, siembra sobre ella y vamos a ver algo muy interesante como dice la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan, era el camino, pedregales, espino, buena tierra. En estos 4 elementos tenemos el 100% de la siembra, pero sin embargo vimos que solamente un 25% quedaba. Y en esta buena tierra, otra vez, Satanás vuelve a complicar. La pequeña porción germinada, ¿verdad?, en buena tierra, el diablo igual busca complicar la ejecución del plan de Dios. Es interesante porque en los términos originales, dice cuando Jesucristo cuenta la parábola, dice sobre siembra. Cuando vino el enemigo a sembrar, cuando todos estaban durmiendo, lo que dice es sobre siembra. Sobre siembra es como que pone la semilla sobre la otra semilla para que impida su crecimiento y que solamente crezca la cizaña. Es como hecho a propósito. Le pone encima de la semilla y alrededor de la semilla del trigo para que le estorbe en su crecimiento espiritual. Pues bien, eso es lo que está haciendo Satanás ahora, aún en este pequeño grupo. Él no siembra cizaña a los que tienen corazón de pedregales, o a los que tienen corazón de camino, o a los que tienen corazón de espinos. No le crea. Al contrario, porque esos ya están perdidos. Les crea problemas a los que son salvos. Y es muy interesante notar este elemento, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar bien. En la parábola del sembrador, el terreno donde se sembraba la semilla era el corazón. Ahora ya no. Ahora el terreno o el lugar es su campo. Su campo. Y su campo es el mundo. Él lo va a explicar después. El campo es el mundo. Y al decir su campo, le pertenece. Le pertenece. Este campo le pertenece a Dios. O sea, Dios o Jesucristo están viniendo a su campo. Y Él está trabajando en su campo. Realmente Él tiene el derecho sobre su campo. Y los que habitan en este lugar es a quien Él les quiere salvar. A los seres humanos, el trabajo es para ellos. La semilla ahora ya no es la palabra de Dios, sino que son personas. Son personas. Acá dice la Biblia que son los hijos del reino. Son personas. Ya no está sembrando la palabra de Dios en esta parábola, sino que estas personas que, por decir así, germinó en la primera parábola, los de corazón bueno, son las que realmente están sembrando en el mundo para que vuelvan a dar fruto y vuelvan a dar más semilla. Lo mismo pasa con el enemigo. Satanás también siembra personas en el mundo. Personas que, si bien son religiosas, tienen un pensamiento no bíblico, no con la palabra de Dios. Estos son los hijos del diablo. Pues bien, eso es lo que nos está mostrando ahora la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay personas, trigo, y personas, cizaña. Esto es algo interesante porque lo que nos relata la parábola es algo que ocurrió ya en el Génesis. Pero antes de explicar eso voy a decir lo siguiente. Es muy, muy interesante que en esta parábola usa el término sperma, que significa simiente. Significa simiente. En Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, utiliza el equivalente hebreo de sperma, que es sunin. Es interesante, que es sunin. ¿Qué significa sunin? Dice la leyenda, una leyenda hebrea, que sunin viene de saná. Y saná significa fornicación. Fíjense en ustedes, la simiente de ella, ¿verdad? De la serpiente. Dice que la cizaña nació justamente en la época antes del diluvio. Es una leyenda. En donde todos los animales, todas las plantas y los seres humanos fornicaron contra natura. Y la cizaña, supuestamente, es el resultado de una aberración contra natura del trigo, ¿verdad? Y eso ocurrió antes. Bueno,
Son leyendas de donde surgen ciertas palabras como esta, ¿verdad? Es bueno que aprendamos también esto nosotros, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Jesucristo explica esta parábola y dice lo siguiente, que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso está en Mateo 13:37. Dice, el que actúa y siembra, sobresiembra, es el diablo. Eso está en el 39. Lo hemos leído ya hace rato, ¿verdad? Y el lugar donde se siembra es su campo, ya lo hemos hablado, le pertenece a él, ¿verdad? Es su campo, le pertenece a él. Su reino, que está en Mateo 13:41, ya no le llama al mundo ni su campo, sino su reino, ¿verdad? Y la semilla, que es lo que estuvimos hablando nosotros, ¿verdad? Es son las personas. La buena semilla son los creyentes salvos y la semilla mala son los creyentes falsos, imitadores de los verdaderos que causan tropiezos y viven sin temor a la palabra de Dios. La siega, como ya vimos, es el fin del siglo, ¿verdad? Y los segadores, y eso es algo muy interesante, los que van a realmente a quitar a estas personas del reino de Dios, del reino de la tierra, del reino que va a poner, son los ángeles. No son las personas ni Jesucristo, sino comandados por Jesucristo los ángeles, ¿verdad? Esta es la explicación que él da. Lo que nos muestra acá que en todo el transcurso de este presente siglo, esta guerra se va a dar. Pero esta guerra no se da solamente ahora. Tenemos que saber que esto ya comenzó, por decir así, en Génesis capítulo 3, que vamos a ir viendo. Sacando algunas conclusiones, ¿verdad? Algunas lecciones. Lo que podemos ver es que la enseñanza de esta parábola es consistente con la primera parábola. Tiene relación y no se contradice la una con la otra, sino que nos muestra, por decir así, un avance del proyecto de Dios, ¿verdad? Un avance del proyecto de Dios. ¿Por qué? Ganó las personas, el corazón de buena tierra, y ahora esa buena tierra va a germinar, pero ahí le crea problemas, cizaña, como para disminuir otra vez la porción de los que se están salvando, creando problemas, el diablo creando muchos problemas, ¿verdad? En las parábolas del sembrador encontramos las características de los corazones de las personas. Aquí nosotros encontramos el carácter de las personas, los corazones, ahora el carácter. Eso vamos a estar notando durante todo el transcurso del tema, ¿verdad? En esta parábola, igual que en la primera, y tiene relación, claro, no podrían contradecirse, ¿verdad? Rechaza contundentemente la conversión del mundo, la conversión mundial. Nos muestra claramente que no va a haber una conversión mundial. Al contrario, hay muchos que no van a aceptar a Cristo y aún van a haber falsos creyentes. Personas que son sembradas en el mundo, que son aparentemente cristianos, que son aparentemente creyentes y no lo son. Son falsos, porque predican otra cosa, predican a otro Cristo, predican otro evangelio. Eso es muy importante. Seguimos entonces con las lecciones. En esta parábola vemos sintetizado vamos a decir, todas las guerras, las confrontaciones entre estas dos simientes, ¿verdad? Y como decíamos hace rato, ¿verdad? Aparece en Génesis, ya aparece este tema de esperma que se dio desde la caída de Adán, ¿verdad? En Génesis 3:15 hay una guerra continua entre ambas simientes. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el término esperma, ¿verdad? O sunín, como dijimos hace rato, lo que tiene que ver es que es una semilla biológica. Acá está hablando de personas, de una genética. Acá lo que dice es que la simiente de la mujer, que sabemos que termina en Cristo, y la simiente de la serpiente, que sabemos que es Satanás, van a tener una guerra constante. Entonces, lo que muestra la historia de la humanidad es la historia de estas dos guerras. De los hijos, por decir así, de los descendientes de
de Adán y de los descendientes de la serpiente. Y podemos hacer muchas interpretaciones de esto, pero no vamos a gastar tiempo en esto, ¿verdad? Los descendientes de la serpiente no se refiere a otra serpiente, no se refiere al animal, se refiere a personas. Y Jesucristo los identifica claramente, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí, justamente, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Se está refiriendo a Satanás. ¿Y por qué podemos decir eso? Apocalipsis 22 dice lo siguiente: y prendió al dragón la serpiente antigua, la serpiente de Génesis, la serpiente que engañó a Eva, que es el diablo y Satanás. Correcto. Y lo ató por 1000 años. Prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el de Satanás, y lo ató por 1000 años. Acá nos muestra a nosotros que esta serpiente, ¿verdad?, es Satanás. Es Satanás. Ahora, los descendientes de la buena semilla, los descendientes de Eva, ¿verdad?, también sabemos que es Cristo. En Juan 8:44, Jesucristo identifica a esta descendencia satánica, por decir así, ¿verdad? Y dice lo siguiente, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo conocemos muy bien. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Está también ahí en Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, dice, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea que aquí en la parábola y también en Génesis nos relatan el conflicto que hay entre estas dos descendencias, ¿verdad? La descendencia de la mujer, que es Cristo, hermano de todos los descendientes de la mujer, según la genealogía de Lucas 3:23, ¿verdad?, que incluye a todos los que son de Cristo. Y la descendencia del diablo por el otro lado, ¿verdad?, la descendencia de la serpiente. Todos los que recibieron a Cristo son su descendencia espiritual. En Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice, verá linaje. Isaías 53, 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, va a tener mucha descendencia la mujer, ¿verdad? Muchos van a ser salvos. Quizás no tanto como los perdidos, pero muchos se van a salvar. Verá linaje. Vivirá por largo día y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es muy interesante. O sea, que vemos que entre estas dos simientes son personas. Acá estas simientes son personas. Cuando Cristo dice que siembra la buena semilla y que son los hijos del reino, son personas. Y cuando viene el malo y siembra la cizaña, son personas. Ambas, hay una guerra entre ellas. En las iglesias y en el mundo entero hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos de Satanás, ¿verdad? Y esta confrontación fue, por decir así, provocada, establecida por Dios para diferenciarlos. Yo pienso que es para diferenciarlos del sistema del mundo dominante, ¿verdad? Del mundo que está dominado por Satanás, por supuesto. Es un conflicto establecido entre las cabezas de estos dos, vamos a decir, de estas dos descendencias, Jesucristo y Satanás, específicamente, ¿verdad? ¿Cuántos van a ser la descendencia? No sabemos. Jesucristo le llama a su descendencia manada pequeña en Lucas 12:32. Pareciera ser que son pocos en comparación con la otra descendencia. Pero bueno, no podemos asegurar eso, ¿verdad? Muy bien. Pero de hecho, el hecho que los creyentes seamos menos en cantidad que los incrédulos, ¿verdad?, o que los que no son convertidos, encaja perfectamente con el 25% de la parábola, de la primera parábola que habíamos visto del trigo y de la cizaña. Continuemos con nuestra presentación. En esta parábola, Satanás se opone al reino y al rey adoptando
un papel de imitador. Un papel de imitador. Qué interesante, ¿verdad? El Señor siembra la semilla y el diablo sobresiembra, como decíamos hace rato, la suya. El diablo es imitador. Él nunca realmente se inventa nada nuevo. Él copia. Todo lo que Dios hace, Él quiere hacerlo. Por eso es predecible, inclusive. Es cuestión de analizar para poder ver sus tácticas. Él es imitador, ¿verdad? El Señor siembra la semilla y el diablo siembra la suya. Mientras el Señor siembra la semilla a través de sus seguidores, en este caso nosotros, Él siembra también la cizaña a través de sus seguidores. Y aquí podemos analizar tantas cosas, tantas formas que usa el diablo para oponerse a la predicación del Evangelio, o oponerse a la efectividad del Evangelio. No puede hacerlo porque los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios y Dios sigue trayendo almas realmente a la salvación. Lo interesante es que Satanás no siembra flores, no siembra flores, no siembra plantas cualquiera, no, siembra uno que es idéntico. Si ustedes se fijan acá, la cizaña y el trigo son prácticamente en el proceso de crecimiento irreconocibles. Y él siembra algo parecido. ¿Por qué? Porque él quiere imitar y quiere confundir por sobre todas las cosas, ¿verdad? Quiere confundir. Continuamos. ¿Quiénes son estas cizañas? Vamos a definir, vamos a buscar. Son aquellos, y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? No son los drogadictos, los ladrones, los asesinos, alcohólicos, secuestradores. Esos no son las cizañas, ¿verdad? Esos son del mundo, también inconversos y también perdidos, pero no son las cizañas. Las cizañas son aquellos que se muestran idénticos o justos, que se parecen creyentes, se mimetizan entre los creyentes verdaderos para esparcir sus cizañerías, ¿verdad? Estos imitan a los hijos del reino. Satanás siembra una mala semilla que imita a la buena semilla. Eso es lo que hace Satanás. Estas son las cizañas, ¿verdad? El Señor les estaba hablando a los líderes religiosos en Juan 8:44, que ya lo hemos leído hace rato, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si pensamos en ellos eran los maestros, ellos eran los líderes, ellos eran los que daban el ejemplo. Sin embargo, Jesucristo le dice que eran hijos de Satanás. Su papá era el diablo. Entonces, tenemos que ver eso y analizar un poco porque en el libro de Mateo, ¿verdad? Habla mucho de la hipocresía, ¿verdad? De la hipocresía. Y prácticamente hoy fariseo es sinónimo de hipócrita. Sos un fariseo, se le suele decir a uno que, para no decirle que sos un hipócrita. Sin embargo, en aquella época los fariseos eran palabra mayor, eran los líderes, eran el ejemplo. Todo el mundo quería imitarlo, eran respetados, eran personas a quienes se les escuchaba. Sin embargo, Jesucristo, que conoce los corazones, le dice son hipócritas, eran religiosos. Realmente no tenían un corazón para Dios, sino que realmente le seguían. La palabra, el libro de Mateo registra 15 veces esta palabra hipócrita, ¿verdad? Es la persona que actúa en un escenario, que se viste de manera diferente, habla de manera diferente, camina, actúa, piensa, imitando algo que él no es. Tiene muchos rostros, ¿verdad? Él cambia de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Cambia de acuerdo a la necesidad. De esto es lo que habla la parábola. Al ser imitador, al sembrar él en la iglesia personas que, aunque dice en el mundo, ¿verdad? No solo en la iglesia,
en el mundo, la iglesia está dentro del mundo y es donde más lo notamos nosotros, porque ahí es donde estorba el crecimiento. En el mundo impiden inclusive el nacimiento o impiden que se esparza la palabra. Pero sin embargo, estos son claramente los identifica como personas hipócritas, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Satanás entrena a los ministros para que se muevan, actúen y trabajen como los verdaderos creyentes, ¿verdad? Como los verdaderos creyentes. En realidad, lo que el hipócrita hace, ¿verdad?, es representar a otro personaje distinto. Vos estás hablando con él, pero realmente no es él, es otro. Él está mostrando, o ella está mostrando un rostro que no tiene, un carácter, una forma de ser que no es. Está escondiendo su verdadero carácter adentro y sus verdaderas intenciones también, podríamos decir, ¿verdad? Sus verdaderas intenciones. Satanás entrena a sus ministros enseñándoles a vestirse decorosamente, a actuar con rectitud inclusive, y a hablar con moralidad, ¿verdad?, como los ministros de Cristo, pero enseñan un evangelio diferente. Realmente el negocio de Satanás está en la religión. Tiene su propia iglesia, sus hijos predican otro Jesús, otro evangelio o evangelios, y vamos a ver con la tercera parábola, con mezclas y con falsas doctrinas, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente: porque si viene alguno predicando otro Jesús que al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Acá está justamente Pablo, ¿verdad?, reclamándole eso a los corintios, ¿verdad?, aceptando un evangelio diferente. ¿De quiénes? De la cizaña. Probablemente los judaizantes eran los que estaban haciendo eso, porque llevaban un evangelio con mezcla, con falsa doctrina, ¿verdad? Hablaban de Cristo, pero le mezclaban cosas que la hacían, por supuesto, un falso evangelio. Un evangelio diferente. El más grande operativo de Satanás, ¿verdad?, está en la religión. Él infiltra a sus hijos que aparentan ser cristianos, pero son falsos. Piensen ustedes en la cantidad de religiones que tenemos en el mundo, en la cantidad de sectas que tenemos en el mundo, y cuántas religiones realmente se oponen a un único Dios, y cuántas religiones se oponen a Cristo. Y aún de las religiones cristianas, cuántas otra vez denominaciones diferentes hay. Miren toda la confusión que produjo Satanás con la siembra de la cizaña. Pues bien, eso estaba ya dicho. Jesucristo nos cuenta lo que va a ser realmente en este tiempo los misterios del reino, ¿verdad? Este es realmente Satanás. Se infiltra. Parecen creyentes, parecen verdaderos, pueden ser aún pastores falsos, maestros falsos. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Vamos a ver eso inclusive más adelante, ¿verdad? La gran pregunta: una cizaña, ¿sabe qué es cizaña? Y Jesucristo dice y responde a esta pregunta de la siguiente manera. En 2 Corintios capítulo 3, 14 y 15, dice el apóstol Pablo que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, se está refiriendo justamente a los judíos, judaizantes, que se metían dentro de las iglesias predicando un evangelio diferente. Dice, tienen un entendimiento que se embota, ¿verdad? Tienen un velo que no está descubierto, que realmente lo quita Cristo cuando ellos reciben a Cristo. Hay otro versículo más que dice lo siguiente, ¿verdad? 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Saben que son cizaña? Probablemente
En el fondo lo saben. El Espíritu Santo no les da testimonio de que son hijos de Dios, pero se conforman, viven una religión, pero no ven los frutos espirituales de su vida. Vamos a ver que el fruto del trigo es la harina, de ahí se sale el pan, o sea, tenemos un buen resultado, pero los frutos de la cizaña no, es venenoso, no hay resultados. Si cada uno se analiza a sí mismo y analiza sus frutos, podría darse cuenta realmente si es trigo o si es cizaña. Si ayuda al progreso del Evangelio o a la obra de Dios en el mundo, o si le es de tropiezo. Si su ejemplo no sirve para que otros se alienten para seguir a Cristo, o si su ejemplo está poniendo tropiezos para que otros sirvan a Cristo. Cada uno tiene que analizar, pero como dice acá el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 14 y 15, que el entendimiento de ellos se embotó. Así que saben que son, quizás saben allá en el fondo, pero no quieren darse cuenta. O quizás se quedan con ese conocimiento y ellos se engañan a sí mismos porque no llevan frutos y porque se dan cuenta claramente que no hay resultados espirituales en su vida, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. En Mateo 24, versículo 4 y 5, versículo 11, 25 y en los versículos 25, Él nos habla, Jesucristo nos dice que este tipo de personas que son imitadoras van a traer muchos engaños. En el mundo va a haber muchos engaños. Y les voy a leer. Dice Mateo 24, 4 y 5. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo nos advierte, ya que especialmente en los últimos tiempos, en esta época. Capítulo 24, versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesucristo nos está profetizando y diciendo lo que va a pasar. Se van a levantar muchos falsos profetas y mucha gente va a estar engañada. El versículo 24 del capítulo 24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Jesucristo nos advierte claramente de este tipo de personas, y especialmente en esta época, ¿verdad? Aunque para ellos, ya desde que Cristo subió al cielo, digamos, ya se ven los últimos tiempos. En todo este periodo se está manejando este concepto. Jesús explica, ¿verdad?, que en los últimos días el engaño será el arma más efectiva, ¿verdad?, que va a tener el diablo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice: no ignoramos sus maquinaciones. O sea, en otras palabras, estamos viviendo en medio de un mundo lleno de engaños, de personas engañosas, de hechos, actos, palabras engañosas y mentirosas. Estamos en ese mundo y eso es lo que tenemos que saber. Esto es lo que nos explica esta parábola. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Aquí. Y también, ¿verdad?, podemos nosotros pensar que en el mismo seno de los apóstoles, ellos tenían una cizaña. Y la conocemos, Judas. Comía con ellos, caminaba con ellos, viajaba con ellos, inclusive podríamos decir que predicaba con ellos, pero sabemos que fue una cizaña, que se fue al infierno. Un hombre que, al contrario, impidió, o mejor dicho, entregó a Cristo, y sabemos su final. Ya en la época de Cristo tenemos un ejemplo claro, que en el medio de él mismo era tan idéntico Judas a por decir así, a un apóstol verdadero, que cuando Jesucristo dice: uno de vosotros me va a enseñar, todos los apóstoles se preguntaban: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo?
Porque si era identificable, iban a darle cuenta, se iban a dar cuenta que era Judas. No, al contrario. Al contrario. Muy bien. Y Pablo en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28 al 31, dice lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Verdad? Lo que Pablo, Jesucristo están diciendo es que van a haber falsos imitadores que van a engañar y van detrás de las ovejas, como lobos rapaces, para atraparlos. ¿Verdad? Para atraparlos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice lo mismo. Dice desde el 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Judas, en el capítulo 1, desde el versículo 3 y 4, nos dice lo siguiente: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, Pablo, Pedro, Jesucristo nos advierten de las cizañas que hay dentro de este mundo y de este tiempo, y que está siendo plantada por Satanás, específicamente por Satanás, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Cuando el Señor interpretó esta parábola, dijo que el campo es el mundo. Correcto. No es la iglesia el campo. O sea, si bien la iglesia está dentro del mundo y es parte también abarca el misterio del reino, ¿verdad? No lo llena, como dijimos varias veces, ¿verdad? También en la iglesia Satanás siembra cizañas, pero especialmente las cizañas están siendo sembradas en el mundo entero, impidiendo el trabajo de la iglesia, impidiendo la misión que tiene la iglesia, o no impidiendo, sino estorbando, más que impidiendo, estorbando el trabajo que está haciendo, ¿verdad? No hay que confundir entonces al campo donde se siembra la cizaña, que es el mundo, con la iglesia. Muchos creen, ¿verdad? De que porque confundiendo, ¿verdad? Confundiendo con que el campo es la iglesia, que la iglesia debe tolerar entonces la falsa doctrina, debe tolerar a los falsos hermanos. No, eso no es lo que enseña esta parábola. En el mundo vamos a convivir y en la iglesia también van a estar encubiertos, pero cuando en la iglesia, los ancianos, específicamente la responsabilidad de ellos es observar el comportamiento, las enseñanzas, la doctrina y corregir aquello que está mal. La iglesia tiene que tratar de mantenerse en pureza, en santidad, y a eso tenemos que apuntar nosotros. En la iglesia no se puede permitir que haya falsa doctrina o que hayan falsos hermanos que viven una vida que no corresponde, y la Biblia nos da a nosotros muchas herramientas para corregir esas cosas y tenemos que usarlas, ¿verdad? Eso es lo importante. No hay que confundir entonces
en esta parábola al campo con la iglesia. La iglesia no es el campo es el mundo entero. La iglesia es una porción pequeña de este mundo entero en donde el diablo tomó por completo, sembrando la cizaña por todos lados, pero ese es nuestro mundo, nuestro campo misionero es el mundo justamente, ¿verdad? Muy bien. Habíamos visto que el tiempo de la separación del trigo y la cizaña, o sea, es el fin del siglo, ¿verdad? O sea, que es para separar a los creyentes de los incrédulos, es al final del siglo. En este intervalo, los hijos del reino debemos seguir sembrando la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice la primera parábola, para que nazcan trigos. Y el trigo, a pesar de que el diablo siga sembrando cizaña, ¿verdad? No debemos sorprendernos que aumente significativamente la actividad satánica en estos tiempos, porque la siega será recién al final del siglo. O sea, esto va a seguir creciendo y la maldad va a seguir aumentando. Y nosotros ahora, hermanos, en esta situación que estamos viviendo en el mundo entero ahora, podemos ver cómo está aumentando. Hoy la gente está confundida, muy confundida. Y eso estamos hablando del mundo. ¿También le afecta a la iglesia? Sí, también le afecta a la iglesia. Todos aquellos hermanos en la fe que confían poco en la palabra de Dios y que confían mucho en la prensa, en el diario, en los noticieros, están confundidos, están con temor y muchos van a tomar muchas decisiones equivocadas justamente por no aferrarse a la palabra de Dios. Lo que hace justamente, vamos a decir, Satanás en este tiempo es el engaño. Jesucristo nos advirtió que va a haber mucho engaño y que en estos últimos tiempos vamos a vivir en medio del engaño. Hablamos el otro día que estos tiempos son peligrosos, donde el engaño es prosperado en la mano justamente del espíritu del anticristo y todos aquellos que le siguen, en este caso, al dragón, a la serpiente. Se pueden presentar como creyentes no fiel a la palabra de Dios. Correcto. Esto nos enseña que la iglesia no va a cambiar al mundo por medio de la predicación del evangelio. No va a cambiar al mundo. Dios va a condenar al mundo. Hay muchos creyentes fieles que en su ignorancia confunden o se imaginan que por medio de la predicación del evangelio el mundo va a cambiar. No va a cambiar. No es la intención de Dios cambiar al mundo. El plan de Dios para el mundo es su condenación. Dios va a condenar al mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que hacernos falsas expectativas. De ahí es vamos a decir, la primera parábola y la segunda son consecuentes, coinciden en la enseñanza, ¿verdad? Dios va a condenar, a pesar de que Dios va a condenar al mundo, la iglesia debe seguir sembrando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir evangelizando, ganando almas para Cristo, evangelizar. Nosotros tenemos que, a pesar que el mundo va a ser condenado, de ahí tenemos que ganar a las almas. Esa es nuestra función. A eso tenemos que apuntar, ¿verdad? Porque antes de condenar al mundo, ¿verdad?, va a salvar Cristo, Dios, el Espíritu Santo, va a salvar a muchos que creen en Él. Ese es nuestro trabajo. El mundo va a ser condenado y creo que muy pronto esto va a estar, ¿cómo se dice?, viéndose, ¿verdad? Ojalá, oramos para que pronto Cristo venga a buscarnos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir evangelizando nosotros, ¿verdad? Muy bien. El diablo es un intruso en esta tierra, a él no le pertenece. Él tomó esta tierra por engaño y la sigue manteniendo en su poder por medio del engaño. Lo que en este presente siglo, el plan de Dios es justamente abrir los ojos a la gente para que aprendan o para que conozcan a Dios y vean que están siendo engañadas por el diablo, ¿verdad? Por eso decía en la parábola, su campo. Arrebató la administración de la tierra al hombre con engaño, ¿verdad? Y él quiere seguir gobernándola por medio del engaño y continúa con esa con esa táctica, ¿verdad? Para ello esparce sus falsificaciones y la mezcla con los genuinos. En esta parábola lo que se enfatiza es la imitación
de lo falso a lo verdadero. Lo verdadero es la palabra de Dios, lo verdadero son los hijos de Dios, ¿verdad? Y el engaño de los falsos hermanos introducidos, como decía Pablo, encubiertamente. Eso lo hace el diablo, esa es su función, ¿verdad? Por ello nosotros, los hijos del reino, en este caso, debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Es interesante el estudio que estamos dando ahora con nuestro hermano Guillermo, muy importante aprender eso para poder justamente practicar esto que nos enseña Efesios de vestirnos con las armaduras de Dios. Conclusión, y terminando ya el tema. Esta parábola, la segunda, que tiene una consistencia con la primera, cuando veamos las 7 parábolas, vamos a saber todo el plan que Dios tiene en este tiempo y todo lo que va a ir haciendo. Jesucristo no nos da falsas expectativas, no nos llena de ilusiones, no, nos dice la verdad de lo que va a ocurrir. Nos dijo con la primera parábola que vamos a encontrar durante la predicación, durante plantar las semillas, corazones que van a rechazar y que van a ser la mayoría y que solo una pequeña porción van a aceptar. En esta segunda parábola nos dice que encima que muchos van a rechazar y pocos van a aceptar a Cristo, van a haber también creyentes o que personas que aceptan a Cristo en forma falsa, falsos cristianos. Entonces nos muestra claramente que no va a haber una conversión mundial. Nosotros como iglesia, y repito, no tenemos que involucrarnos ni gastar energías en proyectos que Dios no va a bendecir. Por ejemplo, en el mundo para Cristo o Paraguay para Cristo. Cosas que no son realidad porque la Biblia no nos permite entender así las cosas, ¿verdad? El mundo no va a cambiar. La iglesia no debe involucrarse en esas actividades. Mientras más evangelicemos y las personas se entreguen a Cristo genuinamente, el diablo traerá también falsos convertidos que pondrán tropiezos para los nuevos convertidos. Por eso nosotros tenemos que tratar de hacer un evangelio personal. A veces en las grandes campañas evangelísticas, si bien hay muchos que se convierten, y es válido también, ahí es donde mucha cizaña aparece. Hay muchos falsos convertidos, emocionales, muchos emocionales, que es lo que hablamos el otro día, por ejemplo, del corazón de Pedregales, ¿verdad? Que tenía, son conversiones emocionales, ¿verdad? Pero algo que nos enseña también esta parábola es que no sabemos quién es trigo, y no sabemos quién es cizaña. Por los frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Y eso puede pasar mucho tiempo para ver los frutos. No podemos nosotros decir, y tenemos que, por decir así, ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios, Cristo, lo que nos dice en esta parábola. No dejen crecer al uno con el otro. Ellos van a ser separados por los ángeles, porque nosotros no podemos saber quiénes son. Y segundo, las raíces están entrelazadas con los verdaderos. Por esa misma razón, entonces, nosotros no podemos juzgar quién es salvo, quién no es salvo, quién es trigo, quién es cizaña. Nos puede parecer y podemos equivocarnos. Entonces, ser obediente también a la enseñanza de esta parábola es no juzgar, no decir fulano es, fulana es, sultano es esto o sultano. No tenemos que hacer eso. Eso también nos enseña la parábola. Podemos ver que el Señor nos muestra que el servicio en su gran obra no carecerá de contrariedades. Vamos a pasar muchas contrariedades, oposición, sufrimiento, y el mundo no va a cambiar con la predicación. Al contrario, el mundo está yéndose hacia un hoy en día con esta pandemia, con todo lo que estamos viviendo, no sabemos lo que va a pasar. Y los augurios o las noticias que nos traen siempre parece para peor. Hermanos, esta parábola nos enseña, tenemos falsos hermanos entre nosotros. La pregunta es, por sus frutos los conoceréis. ¿Usted tiene frutos? ¿Usted puede mirar y ver los frutos espirituales? ¿Que tiene hijos espirituales que están creciendo y están firmes en el Señor? Analice su vida. Analice su vida si usted realmente se entregó a Cristo. No se deje engañar por el diablo.
No sea como aquellos que están ciegos o que tienen su entendimiento embotado, como decía Pablo, o entenebrecido. Busque a Cristo, sinceramente. Abra su corazón a Él y entréguele a Cristo. Dígale, Jesús, me entrego a ti. Perdóname mis pecados. Has muerto por mí en la cruz y te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi vida. Y a partir de ahí, usted viva para Él. Lea la Biblia, ore, congréguese, busque su palabra y fructifique. Pídale al Señor que le dé frutos. Que le dé frutos. Eso es algo que demuestra su vida. Buen día y buen provecho. Hermanos, llegamos una vez más al final de un episodio de La Iglesia en Casa, el estudio muy enriquecedor, dan ganas de seguir estudiando la Biblia. Agradecemos a nuestro anciano Víctor hoy día por su tiempo, por el amor realmente que pone al estudio de las Escrituras para nuestra edificación. Y por supuesto agradecer a aquel equipo que me aguantó, realmente la primera vez que estoy compartiendo con ustedes en La Iglesia en Casa. Así que compartan los enlaces y nos vemos el próximo domingo si Dios permite. Buen día y buen provecho.